Muy buenos días, amada familia, ¿cómo están? Sean bienvenidos. Acompáñame, por favor, en tu Biblia a Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, y vamos a leer de los versículos 38 a 42, y de ahí vamos a orar para ponernos en manos de Dios. Lucas 10, del 38 al 42, y como pueden escuchar, hay trabajo aquí al lado, así es que esperemos que no nos distraiga mucho. Vamos a la palabra de Dios. Lucas 10, 38 al 42, la palabra de Dios dice así: Aconteció que yendo de camino entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Y Señor, venimos delante de ti en esta mañana, rogando tu buena voluntad, Señor, para poder sentarnos a tus pies, Señor, a escuchar lo que tú tienes para con nosotros, Padre. Te ruego, Señor, me vacíes de mí, Señor, me quite los nervios, me permitas exponer tu palabra tal cual como está escrita, Señor. Háblanos, Señor, te necesitamos ser edificados por medio de tu palabra, Señor. Redargúyenos, corrígenos, instrúyenos, Señor, y haz todo aquello que siempre es bueno para con nosotros, Señor, que es tu voluntad. Te damos gracias y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Pues bueno, si Dios lo permite, vamos a estar viendo estos últimos versículos del capítulo 10, y de ahí vamos a brincar al capítulo 11, y agarrando un poquito de contexto de la semana pasada, que se llamó ¿Quién es mi prójimo? Y seguramente si lo escuchaste, estuviste por aquí o tuviste la oportunidad de escucharlo después en YouTube, fue algo confrontador, algo duro, porque la palabra de Dios eso hace, nos hace ver dónde estamos y lo que necesitamos. Y me encanta porque esa conversación que tuvo con esta persona era un intérprete de la ley, o sea, sé que se podría parar muy bien el cuello, e incluso la conversación que tiene ahí con Jesús era para tentarle y autojustificarse, ¿no? Y me encanta porque comienza esta historia con que él es un intérprete de la ley, y de último Jesús diciéndolo: ve y haz tú también así. No solamente es acá arriba lo que el Señor quiere que tengamos, un conocimiento vasto, sino una vida que refleje lo que nosotros conocemos, ¿no? Entonces ahí Jesús empieza a tener esta conversación y le hace algunas preguntas, y no solo contesta la pregunta de la persona, sino que contesta a la persona en sí, a aquel que estaba haciendo esta pregunta, porque Jesús sabía que no necesitaba alimentar más el intelecto de esta persona, porque sabía mucho y era intérprete de la ley. Sin embargo, era que él viese dónde estaba parado y qué es lo que estaba haciendo con lo que él ya sabía acerca de la ley, acerca de la palabra de Dios. Y entonces Jesús le narra una historia para ilustrar el punto, y mientras habla con él, o sea, este intérprete de la ley, también usa de mal ejemplo a un sacerdote. Y después otra vez un mal ejemplo a un levita. Entonces, si ves, está como que todo ahí el círculo religioso. Está este intérprete de la ley, está un sacerdote, está un levita, y de ninguno de esos tres religiosos hacen lo que debían de haber hecho. Entonces era un ejemplo bastante duro también para ellos, porque estaban usando a un samaritano. Ustedes saben, lo hemos escuchado en la palabra también, que no era bien visto, no se llevaban bien. Y entonces el dar este tipo de ejemplo es, híjoles, o sea, sí, yo creo que hubo un retorcijón así de tripas y de dolor de, ¿cómo me pones a un samaritano de ejemplo? Eso nada más no. Pero Jesús estaba tratando con el corazón del que estaba preguntando, y eso es hermoso cuando el Señor lo hace. Podemos rechazar también la enseñanza de Jesús porque no se acomoda a lo que yo quiero que Él me diga o como yo quiero que me responda. Pero cuando Jesús va más adentro del intelecto y te contesta
dentro de ti y sabes dónde estás parado, híjoles, ahí sí como que incomoda, ¿no? Y lo decía Rodrigo la semana pasada, lo que entendemos es lo que nos incomoda y lo que no, a veces ni le ponemos atención, ¿no? Pero es bueno que nos incomode el Señor por medio de su palabra, porque nos muestra la necesidad que tenemos de Él y que está al tanto de nuestras vidas y que quiere transformarnos. Entonces, dentro de esta historia que vimos, dos cosas que yo me quedé en el estudio la semana pasada. Una es, no importan tus atuendos religiosos, tu posición en la iglesia, tu conocimiento vasto de la palabra, del griego, el hebreo, el arameo, cuántos discipulados tienes, tu asistencia en la iglesia, que en sí no está mal, está bien. Pero si no estás teniendo tiempo de calidad con tu Señor, donde Él transforma primeramente nuestras vidas y después por su gracia nos usa, no va a servir de mucho. Y lo hemos dicho también muchas veces, ¿no? Él quiere hacer algo primeramente en nosotros. Él quiere ayudarnos a que veamos la viga que tenemos para después ayudar al hermano con su paja. Él quiere hacer una obra en nosotros hermosa y moldearnos una vez más y después usarnos para su gloria. Pero ese proceso a veces no lo queremos pues saltar, ¿no? E irnos directamente a hacer las cosas y muchas veces sin llevarlo a Él con nosotros. Entonces, Él quiere transformar nuestras vidas. Él quiere tener ese tiempo con nosotros. Y después que todo ser humano fue creado a la imagen y semejanza de Dios. O sea, sé que todo aquel que está allá afuera es mi prójimo, me caiga bien o no. Se me cierren mientras voy caminando o no. Que te digan cosas feas mientras vas manejando. Híjoles, es como voltear a ver a todos y que todos traigan la misma playera que dice #yo soy tu prójimo. Y verlo así de, tú eres mi prójimo. Y ahí es donde Dios nos usa, ¿no? Y nos moldea para que en ese momento donde no queremos que sea nuestro prójimo, entendamos que el Señor necesita hacer una obra en nosotros. Y creo que es válido pedirle al Señor que nos ayude, ¿no? Nos ayude a amar como Él ama, porque es difícil. O sea, no sé ustedes, pero a veces a mí sí se me dificulta, ¿no? Hay personas, más que nada tal vez en el manejar y demás, que es difícil, ¿no? Y también el Señor ponía bastantes ejemplos dentro de su palabra, ¿no? ¿Qué de bueno tiene darle a alguien que sabes que te puede dar de regreso? ¿A poco los gentiles no hacen eso? Pero Dios quiere obrar en nosotros para hacer algo en la comunidad y reflejar el amor y el carácter de Cristo. Y es donde nosotros debemos de, en sumisión y amor a Cristo, decir, sí Señor, hágase tu voluntad en nuestras vidas. Y de ahí vamos ya a la porción de hoy, que es el versículo 38 de Lucas 10. Dice, aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Entonces Jesús ya va en camino a Jerusalén, ya está dejando atrás pues toda la región de Samaria, está entrando a esa provincia de Judea. En Juan se nos narra que esto pasó en la aldea de Betania, en casa de unos amigos de Jesús, que era Lázaro, Marta y María. Pero estos aspectos que podríamos dejar pasar así rápido, primero es que Betania ya está muy cerca de Jerusalén, y en Jerusalén iba a culminar la obra redentora de nuestro Señor Jesús. O sea, sé que ya el tiempo estaba, ¿no? El tic-tac, ya eran tiempos. O sea, la última semana antes de ir a esa cruz la pasó en este lugar, en Betania. Y también cuando el Señor es elevado y llevado a las nubes, surge también desde Betania. Entonces está en este lugar, está pasando su última semana antes de ir al Calvario, ¿no? Y está pasándola también donde está Lázaro, Marta y María. Y entonces vamos a pasar de un relato de un marginado, ¿no? de esta persona que era un samaritano mal visto por los de la religión, y ahora a pasar al otro lado, que eran también discriminadas por cuestiones sociales, sexuales y religiosas también, que son las mujeres. El samaritano, ese ejemplo que me diste, pésimo, no me gusta, no lo quiero, pero me dices que es mi prójimo, ¿no? Y ahora en el contexto judío que están ahí, les va a enseñar y a mostrar con actos y hechos lo que es una mujer para Jesús y para su corazón de Jesús, que también es algo revolucionario. Y nos dice el versículo 39, dice, tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Ya vemos aquí la segunda mujer del relato, que es la hermana de Marta. Y de inmediato se nos dice qué es lo que hizo. Se sentó a los pies de Jesús.
Y las 3 veces que María sale en los relatos bíblicos, las 3 sale que está en los pies del Señor Jesús. Esta es una. Otra cuando viene Jesús entrando al pueblo y había muerto Lázaro y le dice, si hubieses estado aquí, él no hubiese muerto, y se lo dice mientras está a sus pies. Y otra cuando le pone el perfume a los pies, le están jugando los pies con su cabello, los pies, en los pies, en los pies. Era un lugar que a María le gustaba muchísimo y sabía que era bueno estar ahí. Entonces, cada relato que vemos, esta mujer está a los pies de su Señor. Después veamos el versículo 40 y 41, que es lo que pasa con esta historia. Dice, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Primero vimos que María se sentó a los pies de Jesús, ¿no? De inmediato podemos pensar que es algo lindo, y lo es, y es muy bonito. Pero como les comentaba, en ese entonces, en ese contexto, y para ir un poco más allá, es que una mujer sentada a los pies de un rabino judío, entre hombres, para aprender algo que le quería enseñar el Señor, les estaba prohibido. Recibir una instrucción con otros varones no era bien visto. Y Jesús la tenía ahí a sus pies. No la desechó y no le dijo, oye, vete, esto no está nada bien. Vio a una persona con hambre y sed de él y le permitió estar a sus pies. Entonces, podemos venir a los pies de Cristo en cualquier momento. Así es. Pero también vemos a su hermana, Marta. Ella fue la que salió a recibirles, luego se puso a trabajar, imagino a preparar los alimentos para atender a los invitados. Y en sí eso no estaba mal, no era nada malo que estuviese esta mujer haciendo eso, al contrario, o sea, está siendo una buena anfitriona, se está ocupando de hacer las cosas, ¿no? Y estaba cumpliendo con esos patrones socioreligiosos de esa sociedad, ¿no? De ese tiempo que habían determinado como para las mujeres. Pero aquí no se trata de lo bueno y lo malo, sino lo bueno y lo mejor. Una estaba haciendo algo bueno, pero otra estaba haciendo lo mejor, que es estar a los pies de Cristo. Warren Wiersbe dice, a menudo se pone en contraste a María y a Marta como si cada creyente tuviera que tomar una decisión. Ser trabajador como Marta o adorador como María. Es cierto que nuestra personalidad y talentos son diferentes, pero eso no quiere decir que la vida cristiana sea una situación de lo uno u lo otro. Carlos Wesley dijo muy bien en uno de sus himnos, fiel a los mandatos de mi Señor, escogeré de todas maneras la mejor parte, servir con mis manos hacendosas de Marta y con el corazón de María lleno de amor. Y pues parece ser evidente que el Señor quiere que todos imitemos a María en nuestra adoración y a Marta en el trabajo. Debemos de saber conservar ese buen equilibrio, porque no lo está condenando el Señor Jesús. Incluso la anécdota anterior que acabábamos de ver era este hombre haciendo una buena obra y Dios diciendo, él hizo bien. Este samaritano ayudó a aquel que estaba mal. Pero también quiere poner esa línea donde, oye, no solo se trata de todo lo que puedas hacer por mí, sino qué es lo que haces conmigo también. Entonces, no podemos dejar de ir ahí como se muestra Marta, ¿no? Tal vez su actitud y lo que podemos deducir de estos versículos. Primero se nos dice que estaba preocupada con muchos quehaceres. Había mucho que hacer y tenía una preocupación por terminarlos y querer hacerlos. Entonces estaba estresada, ¿no? Dice, y le pregunta así medio un poco fuerte al Señor, dice, ¿no te da cuidado mi hermana que me deje servir sola? O sea, ¿no te estás dando cuenta, Jesús, de lo que está pasando? Estás ahí sentado y tienes a María ahí, pero dile pues que me ayude. No, ya es un poquito tal vez de reclamo, un poquito de enojo por ahí, se ve afanada, estresada. Piensa que los demás no están haciendo lo suficiente. Eso le trae amargura. Se pone algo mandona, ¿no? Prácticamente dice que a nadie le importa el trabajo que tiene y que Jesús simple y sencillamente no dice nada. Y ahí pues está un poco duro la actitud de Marta, ¿no? Pero ¿cómo puede este relato aplicar a nosotros? Entendiendo que también no nos vamos a los extremos, ¿no?
Tal vez primero, aquí están sirviendo a Jesús, entonces como servidores aquí en la iglesia, ¿cómo estamos sirviendo? No podemos ser Team Marta, ¿no? No estaría bien si nos estamos cargando por ver lo que los demás hacen o no hacen, volviéndonos mandones, dejando que ese enojo y amargura entre en nosotros porque estamos viendo lo que los demás no terminan, no hacen o lo que sea. No lo estaríamos haciendo con este corazón correcto. Warren Wiersbe otra vez dice, si el servir a Cristo nos hace personas con quienes es difícil vivir, algo anda terriblemente mal con nuestro servicio. No podemos caer en ese extremo. Pero tal vez qué tal como mujer, como mamá, como esposa, tal vez has sentido algo así, ¿no? Marta llega y acusa al Señor de no preocuparse porque ella está sirviendo sola. Y a veces, no sé, las tareas del día a día en la casa, porque son un montón. Señor, ¿no te preocupas de lo que yo hago? Parece que no hay mucho agradecimiento tal vez en casa por la labor que haces tan preciosa y fuerte. Tal vez pregunta si alguien se está dando cuenta de lo que haces, si a Dios le importa. Y estás haciendo una buena labor y el Señor lo está viendo, ¿no? Para Marta la solución era, necesito más manos. Si me das más manos, la chamba la sacamos rapidísimo, no mente de tiburón, yo pongo a hacer esto, lo otro, y sacamos la chamba. Pero ¿y tu comunión con el Señor? Ahí estaba el meollo, ¿no? Como hombres tal vez nos afana el trabajo, la casa, los hijos, el mañana, qué va a pasar, qué vamos a hacer, o tal vez las cosas que nos callamos, ¿no? Para no traer este estrés a la casa. A los jóvenes que están creciendo, nadie me entiende, nadie sabe lo que estoy pasando. Muchas cosas que podríamos pensar, ¿no? ¿Qué nos puede decir Jesús a todos el día de hoy? Solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada, dice ahí en el versículo 42. Y es que una vez más no está reprochando a Marta, sino que va a reorientar sus afanes y preocupaciones. Una vez más estaba haciendo algo bueno para el Señor, pero ese puede ser un grave error, pensar que hacer cosas para Dios es estar bien con Dios. Ese puede ser un error grande. Que cuenta más lo que hacemos para Jesús que lo que hacemos con Jesús. También podemos caer ahí y no estaría nada bien. El servicio práctico no va a sustituir nuestra comunión con Dios. Ese tiempo donde nos sentamos a sus pies, le escuchamos, le hablamos. Y entre paréntesis, los discipulados que damos se trata de eso. A veces tal vez has escuchado, no es que yo he querido servir y me piden que me discipule. Ay no, me quieren manipular porque quieren enseñarme. No. El fin del discipulado es enseñarte a tener una comunión estrecha con tu Señor por medio de la lectura, la oración, los devocionales, todo esto porque queremos que te sientes a los pies de tu Maestro primero, que entiendas el amor que te tiene y que te quiere usar, pero quiere hacer algo en ti primero y después a servir. Porque en el servicio va a seguir puliendo y definitivamente va a seguir puliendo nuestras vidas. Pero es eso. Y les invitamos cuando se abren ya los discipulados a inscribirse. Es algo precioso que Dios hace también en los discipulados y nos lleva a acercarnos más a Él y es algo pues muy, muy bueno. Entonces, María prácticamente estaba viviendo el no solo de pan vive el hombre, ¿no? Sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahí estaba María a los pies de su Señor. Y la misma palabra nos llama a dejar el afán dentro del contexto de los afanes de qué comeré, qué voy a vestir, mi sustento. Dios dice en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esa es la promesa de Dios. Primeramente el reino de Dios y su justicia. Y en Filipenses 4, del 6 y 7 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento,
guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Prácticamente Dios nos está diciendo, ven a mí primero, ten comunión conmigo, te quiero ayudar. Ay, sí, pero es que eso de la oración, entonces me tengo que parar a las 6:30 y a las 6:31 tengo que hacerla y terminar a las 6:39 y entonces tengo que hacer, hey, siéntate conmigo, hablemos, escúchame lo que tengo para ti en la palabra, tengamos un momento de comunión. Yo sé que estás pasando, pero quiero que mengues y que me permitas hacer más cosas en tu vida. En estos pares de versículos que acabamos de leer es eso. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Búscalo a Él. Y después, por nada estéis afanosos, y por todo nos afanamos. Y yo levanto la mano. Pero dice que vengas delante de Dios. Ven delante de Él. Y está precioso porque nos habla de venir con Él y Él nos va a dar esa paz que sobrepasa entendimiento. Pero también dice algo precioso, que guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Y acaso no es ahí donde están todas las batallas en nuestra mente y corazón? Y estamos dándole vueltas y cómo va a ser y por qué va a ser y si no llego a la quincena y si no puedo hacer esto y los sentimientos empiezan a agobiarte y empiezas y dices, Señor, yo los quiero guardar todos ellos en Cristo Jesús. Y entonces experimentarás paz. Pero cómo nos cuesta entregar todos esos afanes, ¿no? Venimos afanosos en la oración, terminamos afanosos de la oración y nos ocupamos porque queremos que las cosas ya sucedan. Y el Señor pide que estemos quietos y sepamos que Él es Dios. Y es que no hay mejor lugar donde puedan estar nuestros pensamientos y nuestro corazón, sino en Cristo Jesús. Ahí estarán seguros, ahí estarán bien. Pero tenemos que menguar, tenemos que venir delante de Dios, tenemos que orar. Es muy necesario y en el contexto aquí es escuchar la palabra de Dios, que es lo que estaba haciendo María, escuchando la palabra de Dios a sus pies de Cristo. Necesitamos tener esa comunión con Dios en oración y en su palabra. Y de ahí cierra ya esta historia y comienza en el capítulo 11, versículo 1, algo que tal vez muchos de nosotros conocemos como esta oración del Padre Nuestro, ¿no? Y dice el versículo 1, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y vemos que los discípulos de Jesús van a aprender a orar y es que es algo que veían a Jesús y a Juan que hacían muchísimo, ¿no? Escucharon que los discípulos de Juan habían sido enseñados a orar y ellos también querían aprender, pero veían en Cristo Jesús que había una vida de oración. En cuanto a Juan, pues era un niño, como un niño milagro, ¿no? Los papás ya estaban grandes, el papá se queda mudo, después está el niño en el vientre de la madre, es lleno del Espíritu Santo desde el vientre, sale, Jesús dice, no ha habido profeta más grande que él, prepara el camino para el Señor, y es este hombre que dices, wow, este sí tiene las credenciales, viene acá, pero necesita orar, ¿no? En aquel entonces los maestros enseñaban a sus discípulos a orar. La oración que transmitían era una especie de credo, una hipnosis del espíritu y el contenido de la enseñanza que les iban dando. Pero la oración cristiana es como original en su centro, en su enfoque, a diferencia de las oraciones judaicas, incluso de las del propio Juan, que es las que él usaba, ¿no? Los judíos tenían oraciones comunes. Los discípulos habían orado en la manera de la tradición judaica. Si piden a Jesús que les enseñara a orar, no es porque no oraban o no sabían orar. Lo que realmente le están pidiendo a Jesús es hacerlo al estilo de Jesús, lo que ellos veían que Jesús hacía. Todo el mundo podía estar orando, pero ninguno como Jesús. Su estilo de oración era una real comunión con el Padre, donde dependía de Él y estaba en comunión con Él. Y otro paréntesis pequeño, de repente nos podemos vislumbrar con ciertas sectas que han surgido, que traen el hebreo una vez más y ciertas cuestiones
judaizantes a la iglesia donde te dicen que orar y recitar una oración en hebreo es más poderosa y más espiritual, y no hay cosa más falsa que eso. Porque Dios no está escuchando las palabras o el idioma en que se lo da, sino el corazón como está. Así es que tengamos cuidado porque apela muchísimo a la carne, ¿eh? O sea, es que si yo me visto así y me pongo algo aquí y me cuelgo algo acá, ya me siento más espiritual. Y el Señor así como que, ¿no has leído por ahí Mateo 23 donde vi a los religiosos bien vestidos y todo y les dije, hipócritas? No es el exterior donde Dios quiere obrar, sino nuestro interior, y de ahí salen obras buenas para honra y gloria de Él. Entonces, tener cuidado con eso. Sí habían oraciones en aquel entonces, por supuesto. Y Jesús ya lo habían visto orar en varias partes, ¿no? Antes de escoger a los 12, en su bautizo, cuando las multitudes aumentaban, antes de pedirle a los 12 la confesión de quién dice la gente que soy yo, en su transfiguración. Los discípulos veían que a menudo se alejaba, se iba a solas a orar. Entonces, si vemos que nuestro Señor Jesús, que Juan el Bautista oraban, cuanto más nosotros no deberíamos de hacerlo, ¿no? De poder estar en comunión con Dios. Y debemos de hacerlo. Y antes de ir al resto de los versículos, me gustaría que veamos un par de instrucciones de cómo no orar. Ahorita vamos a ver los componentes de cómo podemos traer una oración a Dios, pero hay otros en la Biblia que también nos dice cómo no hacerlo, ¿no? Santiago 4:3 dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Por eso no recibimos. Dios no es un Aladino y no está obligado a darnos cualquier cosa que pidamos. Si no está en su buena voluntad, no nos lo da. Y está bien. ¿Por qué? Tal vez estamos pidiendo para deleites carnales y no deberíamos de hacerlo así. Creo que en ocasiones no nos da ciertas cosas sin antes habernos moldeados para poder tener lo que estamos pidiendo. Porque tal vez eso que pedimos es lo que nos va a hundir, es lo que nos va a apartar de sus caminos y no estamos listos, no podemos tenerlo. Y es algo bueno que el Señor no nos lo dé. Estamos esperando que Dios conteste una oración que estamos clamando para que cambie esto o haga esto, y vemos que se está tardando y nos afanamos más y el Señor dice, quiero obrar contigo primero. Nosotros debemos de alinearnos a la voluntad de Dios. Entonces, pedir para nuestros deleites, no. Las repeticiones de oraciones huecas y sin sentido, de decirla una y otra y otra y otra, y la misma oración sin sentido, nada más te duermes ahí en medio de la oración, no le agrada al Señor. Jesús dijo en Mateo 6, justo antes de enseñar esta oración del Padre Nuestro, lo que decía justo unos versículos antes, dice, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros las pidáis. Voy a buscar una oración poderosa en el internet para recitarla todas las mañanas como un amuleto de suerte para poder ir en mi día. No, mejor recordemos que tenemos el trono de la gracia abierto, donde podemos comunicarnos directamente con el Padre, hablar con Él y decirle todas las cosas. Pero van a repeticiones huecas sin sentido, no le gusta a nuestro Señor. ¿Qué tal? Yo creo que tal vez se veía más en aquel entonces, pero orar para ser visto, para que hablen bien de ti. Mira qué poderosas son sus oraciones y todo, y estás orando y haces así para ver si te están viendo, ¿no? Eso no le gusta al Señor. Dice, cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. El significado de la oración es comunión con Dios. No perdamos de vista eso.
Una más que no podemos. Cuando estás enojado con tu esposa. No debería, no puedo. Vamos a ver qué dice 1 de Pedro 3:7. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. O sea, de que mis oraciones pueden tener estorbo por no dar el honor a la mujer en mi casa como ese vaso frágil que el Señor me pide. Correcto. Pero es que yo soy el que, y el Señor dice, ¿ves el por qué quiero trabajar en ti primero? ¿No? Y me lo dijo a mí. ¿Ves? Es eso. Dios quiere hacer la obra en cada uno de nosotros para que entonces podamos tratarlas así, amarlas así, y que nuestras oraciones no tengan estorbo. Encubrir nuestro pecado, tratar de esconderlo como si Dios no lo conociese y atesorarlo y tenerlo por ahí escondido, ¿no? En Salmo 66:18 dice, también vivir con pecado encubierto. Si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Salmo 66:18. Entonces eso. Y ahora vamos a leer todos juntos del versículo 2 al 4, todos parejitos, y con la intención y el intelecto mientras vas leyendo que tenga lo que está escrito, el significado que está ahí. Sale del 2 al 4, 1, 2, 3. Cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Una oración que tal vez muchos conocemos, pero esta oración no quiere decir también que debamos de limitarnos a expresar solamente estas palabras. Lo que nos está dando es este tipo de prioridades que deberían de formar la parte de la oración de nuestras vidas. El hecho de que esta misma oración se repite en Mateo, pero no es exactamente igual, también nos muestra como que no es precisamente una fórmula mágica de oración, sino las cosas que se mencionan en cada una de las partes de la oración, que ahorita lo vamos a ver, es eso, ¿no? Vemos que en comparación con las oraciones de aquel tiempo en el judaísmo, esta oración es sencilla, es breve, poderosa, expresada en términos simples, ¿no? Y aquí tengo un par de ideas que tenían los rabinos de aquel entonces, que lo decían como en dichos, ¿no? Uno de ellos es, se escucha a quien ore por largo tiempo. A ese sí se escucha. 2, cuando los justos hacen su oración larga, se les escucha su oración. Eso eran los judíos, ¿eh? Una oración judía famosa comenzaba, bendito, alabado y glorificado, exaltado y honrado, magnificado y alabado sea el nombre del Santo. Y la oración es algo que ocurre entre el padre y sus hijos. Es una conversación familiar donde debe de haber esa intimidad, ¿no? Nuestro Padre, tenemos acceso al trono de la gracia. Y tal vez es difícil que veas a Dios como un padre, ¿no? Tal vez como fue tu niñez o la escasez de un padre o un mal ejemplo de un padre. En algún momento platiqué con un joven que, padre biológico, quién sabe. El papá que tiene ahí, golpeador, les pega a su mamá y todo, y pues así como que, Dios es mi papá. Entonces, ¿qué es ahí, no? Pero eso no quiere decir que no puedas encontrar en el Señor en el momento de conocerle, en esa intimidad de una relación con Él, que Él te muestre que en realidad Él es el buen Padre, ¿no? Y entonces dentro de esta oración, cuando decimos que en los cielos, estamos recordando la santidad y la gloria de Dios. Él es nuestro Padre que está en los cielos. Él es el Dios de la majestad y el señorío. Segunda de Crónicas 26 dice, Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones?
¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Eres un Dios de fuerza, de poder, nuestro Dios que está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho, dice Salmo 115:3. Después de ver nuestra relación continua con Dios, y dice: santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Con esa pasión por la gloria y la agenda de Dios, o sea, su nombre, su reino y voluntad, eso debe tener máxima prioridad en nuestras oraciones también. Orar para que el nombre de Dios sea santo, sea exaltado, sea reverenciado. Honrar el nombre de Dios es respetar su persona, quien Él es. Orar para que el temor del Señor se apodere del corazón de los hombres y vengan a Él. Y orar, dice también, para que su reino venga, ¿no? Es pedir por la vida eterna, por la que preguntó el maestro de la ley, Nicodemo: ¿qué debo de hacer para heredar esa vida eterna? Que venga tu reino, Señor. Es orar para que el Señor vuelva, para que Él regrese pronto, para que resucite a los muertos, para que traiga esa eternidad donde no hay enfermedad, no hay muerte, no hay guerras, no hay llanto, no hay dolor, solamente gozo en su presencia y amor infinito. Venga hoy tu reino, Señor. Entonces vamos desmenuzando cada una de esas cosas, y el poder recitar otra vez el Padre Nuestro ya tiene otro sentido, ¿no? Yo vengo de un trasfondo católico, entonces era así como que, pues ya para irme rápido, ¿no? Nos vemos, adiós, bye. Y pues no es así, no es lo que el Señor quiere. Ahora, ¿podemos nosotros orar esta oración en casa? Sí. ¿Podemos hacerlo en comunión? Sí. No es que esté la restricción de no lo hagas porque otros lo hacen. No, está en la palabra de Dios y podemos hacerlo. Después nos dice: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. La voluntad de Dios y no la nuestra. En el cielo no hay desobediencia, no hay obstáculos para la voluntad de Dios. En la tierra sí habemos desobedientes, ¿no? Pedir su voluntad sobre la nuestra es rendir nuestra vida en confianza de que su voluntad es mejor que la nuestra. Es decirle: confío en ti, Señor, que se haga tu voluntad. A veces podemos decirlo con fatalismo, ¿no? Y resentimiento dentro de nosotros: vas a hacer tu voluntad, no hay nada que yo pueda hacer al respecto, tu voluntad va a ganar, entonces hazlo y ya. Y esa oración pues no sería bien bienvenida, ¿no? Delante de Dios. Se nos olvida que su voluntad es buena, que si tal vez en ese momento no nos da lo que queremos, sigue Él siendo bueno porque ve el futuro y nos da conforme a su buena voluntad. Pero si hay un corazón lleno de amor y confianza, que diga: haz tu voluntad porque sé que esa es la mejor. Y eso es bueno. Entonces, después de esta parte de la oración de enfocarse en Dios, pasa a 3 cosas personales. Uno, que es el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Primero, el pan de cada día. 2, perdón de los pecados. Y 3, la protección contra la tentación. Debemos de depender de Dios para todas las necesidades diarias, incluyendo la necesidad de ser perdonados, de poder perdonar y de tener victoria sobre la tentación. Me encanta también que cuando dice que pidan por el pan, y pide por el pan de hoy, no el de mañana, no el de cuando llegue la quincena y puede ir al Costco y llene ahí mi alacena, el de hoy. El Señor tiene en la mente el pan de hoy, como en el maná, ¿se acuerdan? Solamente la ración para el día. Es que la realidad es que, y se escucha un poco fuerte, pero tu mañana y mi mañana en nosotros, en nuestras fuerzas, no existe. No. Y muchas veces lo hacemos: es que mañana voy a ir y voy a hacer y voy a lograr y yo voy y yo. Yo no sé si mañana hay a mí. Para mí algún mañana. Pero sí en la misericordia, gracia y benignidad de mi Señor, que siendo yo su hijo, que si me da un mañana, estoy en sus brazos, estoy en sus manos. Entonces, si Dios quiere, mañana podremos hacer esto.
y dependemos de la buena voluntad de nuestro Señor. Y ahí es donde descansamos, en esa misericordia que Él tiene para con nosotros. Pero nos habla también de esa dependencia diaria del Padre. Pedimos lo que sea necesario para una vida digna y agradecida. Y Proverbios 30, 8 y 9, se los leo, dice: vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga: ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Aprender a tener contentamiento con lo que el Señor nos da, el pan nuestro de hoy, y dar gracias por Él. El cultivar ese anhelo diario de disfrutar de la gracia de Dios que nos da día con día es algo que debemos de buscar. Y por último ya va y dice: perdona nuestros pecados, ¿no? Como también nosotros perdonamos a los que nos deben. Lo ven como una deuda en contra de Dios el estar pecando. Y el perdón a veces es algo fuerte, ¿no? De dar. Queremos que nos lo den, pero darlo, híjoles, ahí tal vez decimos no tanto. Un corazón quebrantado y una confesión sincera. De la misma manera que físicamente no podemos vivir sin el alimento o el pan de todos los días, no podríamos sobrevivir sin perdonar y ser perdonados. O sea, sin haber sido sanados y curados por Jesús. La oración remarca porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. O sea, el perdón primero vino de arriba hacia abajo en la persona de Cristo Jesús, en el derramamiento de su sangre, para hacer algo nosotros, para que nosotros entonces podamos perdonar a los demás. ¿Qué valor le das al perdón que Cristo te ha dado? Y sobre eso, perdona a los demás. Debemos estar listos para ordenar. Y el perdón es un acto de misericordia. Es un asunto de honestidad extrema delante de Dios. No tenemos derecho de pedir el perdón del Señor si no estamos viviendo una vida de perdón para los otros. El Señor así lo dice. Si vienes delante del altar y traes tu ofrenda y te acuerdas que tu hermano tiene algo en contra de ti, híjoles, ve y soluciona eso primero. Dios quiere esto del perdón, y al que se le perdona mucho, mucho ama. El reconocer que a ti se te ha perdonado tanto en la persona de Cristo Jesús te da la gracia para continuar perdonando. ¿Cuántas veces? 70 veces 7. Ah, no es mucho, Señor. Ya me cayó gordo, a la segunda ya quería tirar la toalla, ¿no? Y el Señor dice: no, dale más. ¿Por qué? ¿Quieres que te diga lo que yo te perdoné, Joel? Mejor voy por la tercera y la cuarta y la quinta y le sigo pidiendo perdón a mi brother, ¿no? Fui perdonado de muchas cosas. ¿Cómo no perdonar yo? Y después dice: no nos metas en tentación. Es reconocer que nuestra fragilidad humana, que como hijos de Dios vamos a tener siempre esa batalla. Vamos a estar batallando con la tentación. Ahora, está duro el ruido, ¿eh? Nuestra lucha siempre va a ser contra huestes espirituales de maldad. Eso va a ser parte de nuestro vivir mientras estamos en este cuerpo carnal. Dios no tienta a nadie, lo dice Santiago 1:13. La tentación proviene directamente y exclusivamente de Satanás. A veces nuestra carne, el mundo, todo juega en contra para estar en esta batalla espiritual. Entonces la petición de que le digamos a Dios que no nos permita caer en pecado, cuando somos tentados, que nos libre de enfrentar aquellas situaciones que podrían estimularnos a pecar. La tentación va a ser parte de la realidad caída de este mundo. Entonces, si Dios no es el que tienta, y por otro lado las tentaciones son inevitables, la súplica a Dios es algo como: fortaléceme en la hora de la prueba. No quiero fallarte a ti, Señor. No quiero pecar en contra de ti, porque yo sé que tú me diste tu amor, tu gracia y misericordia y me perdonaste. Mi vida quiere reflejar el perdón que me has dado y el amor que me has entregado. Y quiero vivir no pecando en contra de ti por gratitud,
no porque me voy a ganar algo por no haber pecado y decir, ¿ya viste cómo sí puedo solito? Jamás, 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 jamás. Es decir, recuerdo el Calvario, recuerdo la cruz, recuerdo los látigos, recuerdo el desprecio, recuerdo la burla, recuerdo los escupitajos, recuerdo las abofeteadas que te dieron, todo eso, y digo, no quiero hacerlo yo más. Ayúdame, Señor, y fortaléceme en ese tiempo de la prueba. Y ahora sí, ya para terminar, en estas dos historias que nos enseñó nuestro Señor el día de hoy, primero el sentarnos a sus pies a escucharle. O sea, abre tu Biblia. Es que Él no está aquí para sentarme a sus pies, bien en un rinconcito de tu casa, en una sillita, en la sala, donde sea, haz tu lugarcito y ahí abre tu Biblia. Órale primero, ¿no? También dile, Señor, ayúdame. Tal vez no traigo ni las ganas, tengo así un ojo como que todavía no se me abre, pero te necesito. Permíteme captar esto que tú me quieres hablar el día de hoy y transfórmame. Y háblame. Y comienza a leer y ve lo que Dios tiene para ti. Entonces nos habló de abrir la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ahí vamos a descubrir su voluntad. La voluntad de Dios va a estar en la palabra de Dios. No debemos de separar la oración de la palabra de Dios. Juan 15:7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ahí, permanece en Cristo, depende de Él, ve su voluntad en su palabra. Su corazón se va a ir moldeando donde te deleitas en la presencia del Señor y entonces Él concede los anhelos de tu corazón porque te has deleitado en aquel que quiere transformarte y vas a pedir acorde ante ese deleite que tuviste delante de tu Señor para pedir conforme a su palabra. ¿Qué hacemos si lo separamos? Es que yo oré al Señor y Él me dijo que me tenía que casar con ella. Brother, ya está casada. Sí, pero el Señor me lo reveló en una oración poderosa No, nada más no, brother. Fue tu carne. No digas que fue Dios. Es que el Señor me mostró que... Brother, y es un pecado así abierto y dices, no. No podemos irnos a ese extremo, no decir por ese lado nada más y entonces digo que Dios me lo dijo y pues ya hago lo que quiera, ¿no? No podemos hacer eso, no podemos separarlo, ¿no? Permanece en mí y mis palabras permanezcan en ustedes, dice. Y entonces la oración, ahora viene, ¿no? Estuvo María escuchando la palabra de Dios y ahora la oración que se le da al Padre. Esta oración honesta reconoce a Dios por quien Él es, descansa en su voluntad, soberanía, santidad, reinado, provisión, su perdón que nos lleva a perdonar y su ayuda que está dispuesta todos los días. Recordemos que la comunión con Dios nos lleva a las obras. Comienza con la comunión con Dios. Y no las obras nos llevan a la comunión con Dios. El equilibrio está en buscarle a Él primero y no dejar de hacer lo que Él ha puesto delante de nosotros. Y que todo lo que hagamos sea para honra y gloria de su bendito nombre. Oramos. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por permitirnos sentarnos a escucharte, a ver lo que has dejado escrito, Señor, porque bien nos conoces. Ciertamente nos afanamos día a día, tenemos muchas cosas pendientes, muchos quehaceres, pero Padre, te ruego podamos todos deleitarnos en tu presencia todas las mañanas, Señor, comenzar nuestro día entregando nuestra voluntad a ti, teniendo un tiempo donde escuchemos en tu palabra lo que nos quieres decir, que podamos responder con una oración, Señor. Esto no se trata de un legalismo religioso, sino de una comunión preciosa contigo, Señor. Porque no viniste a morir en una cruz, Señor Jesús, para después irte y ahí se las arreglan. Fue tan grande tu amor que hizo venir a entregarte por nosotros y que continúas con nosotros el resto de nuestros días para que estemos contigo por una eternidad.
Ayúdanos, Señor, a confiar cada día más en ti, a agradarte caminando por fe, Señor. Guárdanos de nosotros mismos y ayúdanos, Padre Santo, a que cada día podamos menguar para que tú crezcas. Podamos entregar todas esas cargas, Señor, y rogamos que esa paz que sobrepasa entendimiento venga a nosotros en este día, Señor. Por favor, Padre, guarda nuestros pensamientos y corazones en Cristo, que podamos deleitarnos en saber que somos hijos suyos, Señor. Y cuando los afanes vuelven a atacar, tú estás ahí para levantarnos, Señor. Ayúdanos, Padre. Te damos todo honor, toda honra y toda gloria a ti, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.